Bueno, gracias a Dios por el don de la vida. Te pedimos que bendiga a todos y cada uno de nosotros y que esa bendición sea en salud a nosotros y a todas las personas que amamos. Recuerda que los enfermos, que están solos y abandonados. Bendícelos y acompaña a los Padres Santos con salud. Recuerda a aquellos que en aquel momento o en este momento están muriendo solos, abandonados sin que nadie esté a su lado, que tú seas la guía y la luz para ellos. Bendice todas las actividades que nosotros hacemos en tu nombre. Todo esto te lo presentamos, tú que eres Padre y Madre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a este programa, Tu Parroquia al Día, programa número 11, número 11, en el cual pues ustedes saben que está diseñado para llevar a ustedes información de detrás, después que termina la Eucaristía, qué cosa sigue haciendo la iglesia. Ya tenemos varios hermanos que hemos entrevistamos a la Pastoral de Salud recientemente, pero hoy tenemos entonces la persona que está a cargo de esta Pastoral de Salud en la Diócesis de Cagua, mejor conocido por el diácono Quique. Yo le voy a pedir que él se presente, ¿verdad? Lo tenemos aquí con nosotros hoy. Vamos a estar hablando de un tema interesantísimo, que es la tanatología. Y él nos va a estar hablando porque él es doctor en esto. Le voy a pedir que se presente y nos diga todos los puestos y títulos. Buenos días, José, y a todos y cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir lo que el Señor me ha regalado, ¿ok? Con todos y cada uno de ustedes. Sobre la tanatología, a pesar de que es un tema que no se conoce, pues gracias a Dios en Puerto Rico hasta ahora, la única persona que tiene 2 tesis doctorales en tanatología, pues este servidor, la gloria sea para el Señor. Pues, ¿qué usamos con la tanatología? La tanatología es la que nos ayuda para ese acompañamiento. Más adelante entraremos, ¿verdad? Pero en este tema tan bonito, tan bueno, tan eficiente, de tanta ayuda para aquellos que en aquel momento lo necesitan. Así que aparte de eso, tú eres diácono de la iglesia de la Diócesis de Cagua. Sí. Háblanos un poquito de todas estas cosas. Tú tienes muchas cosas sobre de ti en este diaconado, diácono, doctor, bueno, tanatólogo. Bueno, entiendo de que el Señor no es buscar puestos ni posiciones, sino que el Señor nos pone en cada lugar donde Él nos necesita. Como diácono, pues como servidor, pues mi responsabilidad es ayudar y trato de hacer eso. Hay los grados sí son importantes, ¿verdad? Para cuando uno quiere mejorar, echar hacia adelante, pero el grado no es tanto para uno decir que soy tal o cual, sino que el grado es para ayudar, para servir, para que lo poquito que uno pueda aprender como uno puede ponerlo como herramienta, como ayuda a aquellos o aquellas que lo necesitan. Entonces, como eres diácono es servidor, imitador de Cristo en el servicio y encima de todo eres tanatólogo, pues ¿cómo podemos poner toda esa experiencia que tú has adquirido mediante tu educación que ha sido muy intensa al servicio de una iglesia, al servicio de un pueblo a través de la tanatología? Okay. Esa palabra, ¿de dónde sale? Tanatología. Ok, es una palabra en griego, ¿ok? Thanatos. Thanatos significa muerte, logía significa estudio o conocimiento. Entonces, ese conocimiento sobre esa muerte, y no es hablar de la muerte, sino es encontrar la muerte en la vida. Es lo importante. Pues, ¿por qué? Porque nosotros no somos seres humanos. Nosotros somos seres espirituales en un cuerpo humano. Interesante. Entonces, es saber de que nosotros, como somos seres espirituales en un cuerpo humano, cuando llegamos a este mundo, ¿ok?, nos ponemos este caparazón que le llamamos cuerpo. Y cuando vamos a salir de este mundo, nos quitamos este caparazón que le llamamos cuerpo, ¿ok? Lo dejamos en la cuerpo tierra, material. el cuerpo material. ¿Por qué? Porque el alma va donde viene, a Dios. Entonces, es importante que entonces nosotros veamos la tanatología
como esa preparación, esa antesala, ¿verdad?, a que nosotros no vamos a morir. Pues, ¿por qué? Porque la tanatología, que es la ciencia que estudia el proceso de la muerte, ¿ok?, también nos hace entender de que somos seres finitos, que en algún momento vamos a morir, pero que la muerte es un sueño, ¿ok? Entonces la tanatología, eso es lo que nos enseña, partiendo desde la palabra de Dios. Pues ¿por qué? Porque yo no me estoy inventando de que la muerte es un sueño, sino que el mismo Jesús lo dice. Fíjate que cuando van los apóstoles a decirle a Jesús que su hermano Lázaro ha muerto, ¿qué contesta Jesús? ¿Recuerda? Sí. Él dice, Lázaro no está dormido. Está duerme. Y si miras el texto posteriormente, dice, vamos a despertar. Y cuando la hija de Jairo muere, le dicen a Jesús, ella murió. ¿Qué Jesús le contesta? Está dormida. Entonces es importante que entendamos de que la muerte es un suceso. Es interesante, Quique. Entonces lo que tú me estás planteando es un tema, hermano, ustedes me perdonan porque me emociono también, porque soy enfermero y conozco de lo que también nos habla nuestro hermano Quique. O sea, está hablando de que nosotros tenemos un cuerpo material, pero ese cuerpo material tiene un proceso de terminación. Pero tenemos dentro de ese cuerpo material un cuerpo espiritual y glorioso que ese no termina y que ese va a trascender a otro estilo de vida. Claro, porque nosotros cuando nosotros dormimos, vamos a otro nivel. ¿Okay? Le llamarán algunas filosofías, algunas le llamarán el calma, la espiritualidad le llama el descanso. ¿Ok? Es por eso, porque si tú buscas la palabra cementerio, ¿sabes qué significa en griego cementerio? No sé. Significa dormitorio. Okay. Interesante. Okay. Entonces es importante entonces que nosotros cuando veamos, podamos entender eso, ver que vamos a un dormitorio. Fíjate que desde antiguo, aquella gente que no tenían el conocimiento, que no sabían, no hablaban de la resurrección, ponían a aquella gente supuestamente a dormir, a descansar, esperar el momento que abrieran los ojos o que se encontraran no sé con quién, según ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el encuentro es con Dios. Entonces, por eso tenemos entonces nosotros que ver y entender de que es un descanso lo que tenemos, ¿ok? Y que este cuerpo lo vamos a tener temporalmente. ¿Por qué? Porque si buscas a Pablo, en la carta de Pablo, dice que después vamos a tener unos cuerpos gloriosos e inmortales. Entonces, es poder canalizar y entender estos procesos. Qué complicado, ya empezamos como que demasiado muy profundo. Entonces tenemos un cuerpo glorioso y espiritual encerrado en un cuerpo material, que el cuerpo material va a terminar su tiempo de duración como materia, pero un espíritu que duerme y que va a despertar. Está vivo dentro del cuerpo, que no va a morir, pero en el momento del cuerpo material dormir, ese espíritu material se va a desprender de nuestro cuerpo y va a tener una experiencia espiritual por toda la eternidad. Recuerda que cuando el cuerpo se queda en la tierra y por eso cambia a cadáver. Entonces, si tú buscas la palabra cadáver en griego, K, la divides entre K, da, ver. K significa carne, da significa dada y ver significa gusano. Wow. ¿Okay? Entonces es carne dada a los gusanos. Entonces es para que vayas entendiendo un poquito estos procesos de la tanatología. Que es tanatología, porque recuerda que la tanatología, ¿por qué te hablo de cadáver? Porque la tanatología es una ciencia que sale de la forense, ¿sabes? De la ciencia forense. ¿Okay? Y la ciencia forense, ¿a qué se dedica? A trabajar o a estudiar con cadáveres. Con el cadáver. Entonces, ya que tenemos un preámbulo, una idea de todas estas cosas tan interesantes de lo que es la tanatología, ¿cómo tú puedes aplicar esa tanatología, ese estudio y esa forma de manejar estos estadios de la vida con la iglesia? ¿Cómo tú puedes traer ese tipo? Vamos a llevarlo primero al hospital, ¿de dónde sale? Vamos al hospital. Fíjate, me dices cómo la tanatología la puedo ejercer. Primero que todo, yo lo que hago es pensando siempre en la palabra de Dios. Cuando yo comencé a trabajar en un hospital, yo trabajé en un hospital casi 25 años como capellán y tanatólogo.
Y en mi primera tesis, cuando la voy preparando, en mis estadísticas, que la pueden ver, en mis estadísticas cuando voy mirando todos los que visitan enfermos, de todas las iglesias, pastores, sacerdotes, diáconos, todo, yo estadísticamente escribo que de 10 que visitan, de 10 religiosos que visitan un enfermo, 9 le hacen daño. Entonces yo ¿Y dije, por qué? ¿Cómo podemos mirar eso? Porque sin querer, ¿se entiende? Sin querer. Inconsciente. Inconsciente, ¿por qué? Porque nosotros no hemos hecho una diferencia entre lo religioso y lo espiritual. Y cuando tú estás en un hospital, lo primero que tú tienes es que trabajar es el aspecto espiritual, no el religioso. Entonces nos dedicamos más a lo religioso, que si somos católicos a llevarle la comunión, a hacerle, o hacerle cualquier otra cosa, ¿no? O si no es religioso, si no es católico, pues a leerle la Biblia y a leerle la palabra, ¿no? Y entonces nos estamos olvidando de algo clave, que es lo humano, la parte material, la parte que el paciente lo que y está el familiar sintiendo necesita en ese momento. Claro. Entonces es más fácil ver qué es lo que el enfermo quiere. ¿Por qué? Porque nosotros entonces llevamos ya una agenda con el enfermo. Claro. Y cuando nosotros estamos visitando al enfermo, no, tenemos que usar la agenda del enfermo, no la nuestra. Entonces la tanatología me ayuda en eso, partiendo desde la palabra de Dios y entonces de las escrituras, partiendo desde el Lucas y miramos la agonía, ¿ok? Porque si buscamos en todos los contextos, la palabra agonía donde primero sale es en la Biblia. Ago, ¿ok? Y ago quiere decir combate, lucha. Entonces es la agonía que Jesús vivió. ¿Ok? Es la primera agonía. Entonces, en el Getsemaní. Es interesante que sepas que Jesús sube al monte de los olivos, ¿verdad? ¿Y por qué el monte de los olivos? Jesús usaba siempre todo iba por la ley. Los griegos y judíos, ellos lo que hacían es que les gustaba mucho, especialmente a los griegos, la competencia. Y si tú miras a los griegos, claro, porque desde los 7 años ya el niño se tenía que ir para un gimnasio, ¿verdad? Prepararse hasta los 21 para la guerra. Entonces que ellos se preocupaban mucho por el cuerpo. Entonces si te fijabas, el griego se preocupaba por el cuerpo, por el judío se preocupaba por el alma. ¿Ves? Entonces ahí después es cuando el choque. Ahí es donde existe el choque. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, los griegos cuando tenían competencia, ¿qué hacían? Pues si tú ibas a tener una competencia 2 días antes, buscabas aceituna, las machacabas, sacabas el aceite, te las ponías en la coyuntura, todo. ¿Para qué? Para que te dieran fuerza. Por eso Jesús sube al monte de los olivos. ¿Por qué? Porque allí está la aceituna. Él lo que necesitaba era la fuerza de Dios, la fuerza del Padre. La unción del aceite. Exacto. ¿Para qué? Para tener fuerza, ¿no? Entonces, de ahí comenzando desde ahí, eso es una interpretación. Sí, excelente. No me hagas excelente. Okay. Yo solamente te escucho y me quedo admirado. Okay. Excelente. Entonces, es ver cómo entonces ese Jesús, que siendo Dios, pasó por unas etapas psicológicas, tanatológicas, porque no la va a pasar el ser humano. Entonces, viendo a ese Jesús que se sintió solo, abandonado, que sube al monte, ¿ok? Para prepararse. Entonces comparar como cuando el enfermo sube a ese monte, el monte del dolor, el monte del sufrimiento, pero un monte donde se siente solo y abandonado. Jesús sube con sus apóstoles y ¿qué hacen? Se acuestan a dormir, lo dejan solo y abandonado. Eso subió el preámbulo de su muerte material. De hecho. Eso es, y entonces, escuchándote la tanatología, entonces es el acompañamiento del ser humano en la etapa de agonía en la cual está a punto de pasar de un cuerpo material a entregar el cuerpo espiritual. Es el camino. Entonces, cuando tú hablas de que a veces hacemos daño, yo me pongo a escuchar, porque a veces muchos de nosotros vamos a visitar a un enfermo y cuando está en estado de agonía, le decimos, no te preocupes porque el Señor va a estar contigo.
pero eso no es lo que él quiere escuchar en ese momento. Eso no es lo que quiere y ahí escuchar. le hacemos daño, y a veces le decimos, pero tú eres cristiano, tú estás bautizado, tú tienes que creer en el Señor ahora. Ahora llegó el momento de dificultad. Sí. En vez de ayudarlo, lo estamos desayudando. Desayudando. ¿Por qué? Es importante entiendas, porque si no conocemos las etapas, primero que todo, muchas veces el paciente, el enfermo, cuando está hospitalizado, si tú le preguntas cómo está, es lo primero que te va a decir, a pesar de que eso no se le pregunta de primera intención a ningún paciente. No se debe preguntar cómo No, está. de primera intención nunca. Apúntalo, hermano, Ok. tú que nos oyes. No preguntes si no cómo estás. encuentras cómo te sientes hoy o lo que sea para poder entrar. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si le preguntas cómo está y está atravesando unas etapas y es de coraje, puede que te diga una palabra. ¿Está bien? Entonces, es lo primero. Lo segundo, el paciente, el enfermo, cuando está hospitalizado, es lo primero que piensa es, si tú le preguntas cómo está, si le ganas a preguntar, él te va a decir, aquí como Dios quiere. ¿Y por qué Dios? Porque a quien le está echando la culpa Es a Dios. es a Dios. Tuvo una vida mala, tuvo una vida que no se cuidó, que hizo montones de cosas, llegó a un hospital, pero la culpa no es de él, la culpa es de Dios. Siempre te Okay. Entonces es importante saber. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, a quienes, si tú vas a visitar a un enfermo, ¿a quién tú representas? A Dios. Entonces, si yo tengo ese coraje con Dios, ¿tú crees que te quiero? Sí, para nada. Incluso a nosotros nos miran como si fuéramos representantes de la muerte. Claro. Porque llegamos el sacerdote cuando llega, ¿verdad? Y nosotros llegamos con nuestro pello clerical, ellos nos miran y dicen, este viene porque me voy a morir. Porque me voy a morir. Y viene a traerme la muerte. Por tanto, lo primero que van a hacer es que Rechazarte. Por ejemplo, el familiar, cuando me pasaba en el hospital, cuando alguien estaba hospitalizado y yo podía hablar, yo iba donde el familiar y me decía, no, todavía. ¿Ves? Sí. Todavía. No entres aquí. No entres aquí, ¿ves? Pero entonces después cuando el paciente ya estaba inconsciente, que el paciente ya yo no podía hablar, entonces me llamaban y es tarde. Tarde entre comillas. ¿Por qué? Porque recuerda que una persona, ¿verdad? Una persona, después que muere, ¿ok? Debe de estar escuchando hasta por 15 minutos. Dicen los libros. ¿Verdad? Es decir, los libros. El cerebro se ¿Por qué? desconecta. Porque es hasta. El primer sentido que viene es el auditivo, pero es el último que se va. ¿Y cómo lo vas a saber? Cuando ya el cerebro Se desconecta. se desconecta. Y a veces el cerebro se puede desconectar, va a depender de la constitución. Por de la eso persona, esperamos 10 o 12. 15 o 20 minutos para hacer el electroencefalograma para declararlo entonces totalmente muerta. Bueno, tú como enfermero entiendes sí, eso. sí. Pero eso es un momento importante. ¿Para qué? Para en mi hablarle. caso, para hablarle, para la familia, dejar a la familia para que se despida, para que le dé las gracias, para que llore, para que haga, es su momento especial. Quique, y dentro de tu experiencia que es tan ardua, yo creo que eres de los primeros tanatólogos de Puerto Sí, Rico. soy el segundo. El segundo, Ajá. el primero fue un doctor, ¿verdad? Sí, que está un compañero mío. Compañero Ajá. tuyo. Ajá. ¿Cómo tú has podido aplicar este concepto de la tanatología en la iglesia? Ok. Mira, ha sido un poco cuesta arriba. Bien cuesta arriba. Interesante, vamos a hablar de ese tema. Bien cuesta arriba, pues ¿por qué? Porque las personas no entienden lo que es esto. Hay personas que confunden la tanatología con ayudar a morir a las personas, Ujú. ¿ok? Que son dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces, como no se conoce mucho de la tanatología, pues es un tanatólogo, el capellán y el tanatólogo. Es que el capellán puede ejercer, ¿no? No. El tanatólogo no es lo mismo que un capellán, no son las mismas funciones. Entonces, por eso se ha hecho un poquito difícil. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Ajá. Lo que pasa es que el tanatólogo va a trabajar, bien, es importante que entiendan más, con las estrategias y con el aspecto. Emocional. Es que el tanatólogo trabaja con los 7 aspectos, ¿ok? Oh. Con el físico, emocional, social, espiritual, religioso, ¿ok? Cultural y hasta legal. Ok, Son 7. O sea, que tiene 7 aspectos, el 7 número de la aspectos, divinidad, el entonces- número de la perfección. Ah, no, pero de la perfección. Por eso es tan importante. Entonces, el tanatólogo tiene que visualizar eso. El capellán, por lo Se dedica general, únicamente a lo espiritual. a lo espiritual. Y se olvida de lo material. Y se está olvidando que de lo tiene material que ser civil. como Jesús. Jesús que se preocupó por la vida integral, por el ser humano integral. Entonces lo que tú me planteas aquí, que
yo entiendo que cada hospital necesita tener por lo menos 1 o 2 tanatólogos. Es que debe. Y cada diócesis debería tener 1 o 2 tanatólogos, o si no tienen los tanatólogos, debería tener personas que estos tanatólogos preparen, como los ministros de la comunión, que son los que están cerca, mucho más cerca que el tanatólogo en el momento de la muerte y de despedida de un ser querido, para que estas personas estén preparadas para poder atender dignamente la partida de un ser querido de una casa, de una familia. Déjame decirte con mucho respeto que, ¿verdad?, que experiencias que he tenido en la diócesis es que aún en algunas parroquias, oye bien, en algunas parroquias, los ministros extraordinarios lo tienen como una pastoral de la salud, y no es lo mismo, porque el ser un ministro extraordinario no necesariamente tiene que ser tanatólogo. Un curso de tanatología. No, o pertenecer, porque te dicen, ¿ustedes tienen alguna pastoral de la salud en la parroquia? Sí, nosotros tenemos los ministros extraordinarios. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora, si se preparan los ministros extraordinarios, que ha sido mi lucha en esta diócesis por años. ¿Y qué pasa? ¿Se ha trancado la cosa ahí? Pues, tantas cosas ¿verdad?, que si se preparan estos ministros extraordinarios, que eso es lo que queremos. Que es que eso es lo genial. No tenemos que buscar que sean tanatólogos, simple y sencillamente que aprendan a trabajar con ellos. Desde las 7 perspectivas de la tanatología. Eso, y que tengan algo como, ¿por qué? Porque el tanatólogo tiene una preparación. Entonces, ese tanatólogo puede ayudar a ese ministro para que ese ministro pueda ejercer. ¿Por qué? Porque el ministro lo que enseñaron fue a llevar la comunión, nada más. Y si tú no sabes nada de lo demás, ¿qué vas a hacer? Vas a meter las patas. Quique, ¿cómo podemos hacer para que este tipo de formación en la tanatología pueda llegar a todas las parroquias y a toda la gente que nos está escuchando? ¿Cómo yo puedo por lo menos participar de un taller de tanatología que me prepare los 7 aspectos para manejar la pérdida de un ser querido y poderla aplicar dentro de mi vida, dentro de la iglesia y en todos los campos? Por ejemplo, en el caso de nosotros, ya comenzamos, porque como yo estoy coordinando la comisión de salud, yo había dicho al obispo en aquel tiempo, yo he dicho, bueno, yo la cojo, pero con la condición de que hay que preparar primero la comisión antes de tirar a la calle, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Claro. Nosotros tuvimos 2 años preparando la comisión. Ya desde este año que comenzó, desde enero, nosotros comenzamos con los talleres a las parroquias. Entonces, lo que estamos haciendo es ofreciendo talleres abiertos para tanto donde hayan pastorales de la salud o ministros extraordinarios o personas que visiten enfermos, para que entonces puedan nutrirse, ¿verdad?, de esos talleres. Y entonces ahí es lo que estamos aprovechando, dando los talleres de cómo trabajar. Es lo que hemos empezado. Y comentábamos tras las cámaras y tú me decías que esto es un punto interesante, que nuestros hermanos de otras denominaciones religiosas no católicas te están solicitando más el servicio que los mismos pastores de la Iglesia Católica. Hablaba un poquito de eso. Sí, porque lo que pasa es que hay que entender de que, no sé, a lo mejor hay poca comunicación, o a lo mejor como no conocen el término, ¿verdad? O poco interés por no conocer el término. Pues, o poco interés, por no conocer. Porque es como volvemos a pensar, yo digo, si yo te puedo enviar a ti como diácono a ver un enfermo, o te puedo enviar a llevarle la comunión, pues. Y yo entiendo que no, yo creo que hay que preparar, porque si yo soy el sacerdote, mientras yo mejor tenga preparada mi gente, mi trabajo va a ser mucho mejor. No es que no vaya a trabajar, no, pero entonces puedo dedicarme a las cosas de la parroquia, a la administración. A la administración. No es que lo deje, porque yo estuve en el hospital, y en el hospital habían 350 enfermos, habían 1200 empleados. Wow. Y yo era solo. ¿Pero qué era? Yo tenía un grupo de voluntarios que yo los preparé. Okay. Y cuando ellos me llamaban, era que yo sabía que ya ellos no podían bregar con la situación. Entonces, pero ellos bregaban con todo, porque yo los preparé. Entonces, al yo prepararlo, entonces a mí me daba tiempo. Entonces, mientras los voluntarios trabajaban con el enfermo, yo iba bregando o con el médico, o con la enfermera, o con aquel o aquella que lo necesitara, o el familiar. Oye, Quique, el tiempo es corto, pero... Esto es corto, pero esto es demasiado. Es mucha información, yo sé que te voy a traer a otro programa, pero este proceso de la partida del ser humano, del desprendimiento de la parte material de la parte espiritual,
pasa por unas etapas. Sí. Tiene 4 etapas. Tiene 5 etapas. 5 etapas. Sí. ¿Podríamos hablar rapidito de esas 5 etapas? Sí, acuérdate que entra primero, por si se me pasa, entra la depresión. ¿Ok? La depresión... La persona que le diagnostica un cáncer, una enfermedad crónica terminal, lo primero que va a entrar es una etapa de depresión. De depresión, pues ¿por qué? Lo primero, porque esa es la ok, es lo primero. Lo segundo, el médico no, tengo que buscar una segunda, una tercera y una cuarta, ¿ves? ¿Por qué? Porque esto no me puede pasar a mí, ¿no? Ok, entonces entra en esa depresión. Luego entra la ira, ese coraje, ¿ok? Ese coraje, y más si soy de la iglesia. ¿Por qué? Pero ¿por qué si yo soy un hombre o yo soy una mujer de la iglesia? Yo le sirvo al Señor, y porque entonces el Señor me paga, ¿verdad? Okay, la ira. Entonces, después entra la negociación. ¿Ok? La negociación es que, pues Señor, si tú me levantas de esta cama, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. Y, no, Señor, yo lo que te pido es que mi hijo llegue a cuarto año y verlo, pero llegó tu hijo a cuarto año, a respirar más. Esa negociación con Dios. Yo no visito ninguna iglesia, pero si tú me sanas, yo voy a ir. Mentira, te curaste y te olvidaste. La negociación, ¿verdad? Entonces después entra, corrígeme, pues si se me queda uno, la ira, estado depresivo, la ira, el coraje, la depresión, la negociación, la negociación y la aceptación. Entonces es el aceptar. Muy poco lo aceptan de primera intención. Y ahí es donde entra la tanatología. Ahí es que ese es el porque punto que la nuestra responsabilidad es que ellos vayan aceptando un poquitito a poco a poco su condición, porque la manera que yo puedo aceptar que yo no estoy bien, eso se me hace más fácil. Wow. Pues porque es como yo nadar en contra de la corriente. Entonces la tanatología me ayuda a eso, y muchas veces nosotros vamos con la idea de que la persona se apegue a Dios. Mira, posiblemente ha despegado un poquito. Entonces, la responsabilidad de nosotros es que esa persona se pueda enamorar de Dios. En el proceso. Entonces, en ese proceso. Entonces, ahí está la responsabilidad. Yo tratar de que esa persona se enamore de Dios. ¿Ve? O se agarre de Dios en el proceso. Pero que se enamore de Dios, ¿por qué? Porque ahí, al enamorarse de Dios, él va a aceptar. Y entonces se me va a hacer mucho más fácil a mí empezar. Es que tenemos tantas preguntas. Yo pagué ya todas las preguntas. Te pregunto aquí, que tú que has tenido la experiencia, yo he vivido muchas experiencias en los hospitales, pero una persona que muere acompañada de un tanatólogo a una persona que no muere acompañada de un tanatólogo, de una persona preparada, ¿hay una diferencia en ese proceso de muerte? Claro que sí. Hay, fíjate que si nosotros buscamos, si nosotros miramos, fíjate que hay dos poblaciones que me dan más trabajo, ¿ok? Que son los profesionales de la salud y los religiosos. Mira, que tú no creas. ¿Por qué? Porque el profesional de la salud, cuando me ha tocado trabajar con médicos y todo, lo que me dicen es que mira, es que no me pusieron esto, es que el médico no me dio esto, es que la enfermera no me puso esto, porque conocen de medicamentos, conocen de la medicina. Entonces, ellos como conocen, pues no es bien. Y el segundo, los religiosos, pues ¿por qué? Porque Dios me va a salvar, porque Dios me va a sanar, ¿verdad? Entonces, por eso se hace más difícil. Entonces, la idea de la persona cuando está con un tanatólogo, pues se supone que el tanatólogo está cuando se le diagnostica, ¿verdad? ¿Ok? Durante, ¿ok? Y después. Los 15 minutos después. Y después con la familia. Continuar con la familia. Entonces, porque es un equipo. Entonces, es importante entonces que entendamos de que cuando hay no siempre tiene que ser un tanatólogo, alguien que tenga un poquito más de conocimiento, una preparación en tanatología es la que puede ayudar a eso. Aquí que te pregunto, entonces, no tienes que ser un tanatólogo para vivir estas experiencias, no. Porque tú estás ofreciendo unos talleres en los cuales estás formando a los ministros de la comunión y aquellos que están interesados en este proceso. ¿Cuánto tiempo le tomaría el proceso de formación? Que quede claro, perdona que te interrumpa, que quede claro que los ayudo para que puedan trabajar, pero no los hace tanatólogos. No los hace tanatólogos, porque el tanatólogo tiene que tener una experiencia, tiene que tener una preparación académica, ¿sabes? Una preparación un doctorado. No necesariamente, pero por lo menos, mira, una preparación en tanatología, no menos de 150 horas contacto. Okay. Y yo hago eso y con práctica.
Porque yo ofrezco la práctica. Pero por lo menos en la iglesia, que es donde más nos puede ayudar ahora, estos ministros de la comunión y aquellos que están interesados en cómo formar parte de esta pastoral, con varios de los talleres que tú ofreces, los vas a ir preparando poco a poco para que ellos vayan trabajando en la práctica de cada día. Y la idea es que invitamos a las parroquias, ¿para qué? Para que ellos lo puedan llevar a sus parroquias, tengan herramientas y puedan hacer o una pastoral de la salud, o si la hay, puedan reforzar. Wow. La idea es esa. Kike, ¿estás escribiendo un libro? Sí, bueno, tengo 2. Ok, se supone que como tenía el congreso, que hubo que cancelarlo ahora en septiembre, el tercer congreso de tanatología, tengo un libro que se llama Del Getsemaní al Calvario. Del Getsemaní al Calvario. ¿Dónde conseguimos ese libro? Es que lo que pasa es que se supone que todavía está en imprenta, se supone que saliera. Y tengo otro, lo que te dije, de cuando a veces metemos las patas, que tenemos manual tanatológico para capellanes y visitadores del fin. Yo creo que ese libro debería ser excelente para todos los sacerdotes, diáconos y ministros de la comunión de la iglesia. Claro. Yo creo que nos va a ayudar mucho en el trato de esta etapa final del ser humano en la tierra. Y cómo poder manejar esto, porque la idea es cómo manejar. Porque lo primero, manejarte a ti como persona, porque el taller que nosotros ofrecemos no es tanto para que tú puedas enseñar a aquel, sino para que tú aprendas. ¿Por qué? Porque si tú, volvemos a repetir, si tú no aceptas tu muerte, si tú no aceptas tu enfermedad, ¿cómo tú vas a ayudar a aquel o aquella que se está muriendo? No lo vas a poder ayudar. Interesante, he aprendido muchas cosas hoy. Yo creo que, Kike, yo que te voy a invitar para un segundo programa, vamos a tener que sentarnos porque es mucho lo que hay que hablar. Es mucho, la tanatología es muy amplia. Yo estoy seguro que la gente estos libros que tú tienes tan pronto salgan, yo creo que tienen que estar disponibles para la diócesis, para que por lo menos los ministros podamos tener esos libros para que nos sirva para ahora yo voy a hacer se supone que ahora en marzo se iba a comenzar una certificación en tanatología en la Inter de Cagua. Hubo que posponerla, ya me imagino que será para el año que viene, pero cualquier persona que quiera ahí en la Inter de Cagua o los congresos de tanatología que estoy ofreciendo. También era para septiembre, hubo que posponerlo, ¿verdad? Ya hay que posponerlo para el próximo año, pero que entonces busquen. Aquí lo más importante, hermanos y hermanas, es que la gente se sigue muriendo. En este momento que estamos aquí, ¿sabe Dios cuántos están muriendo? Y no tienen el acompañamiento necesario, porque, hermanos y hermanas, lo peor del mundo es morir en un hospital solo y triste, cuando no hay nadie a nuestro alrededor, cuando el proceso de despedida debe ser tan alegre y tan fuerte como el proceso de llegada cuando nace un niño. Y no simplemente el enfermo, el familiar, el que está allí, el cuidador, porque muchas veces el cuidador sufre más que el mismo enfermo. Entonces hay que trabajar, por eso la tanatología trabaja, acuérdate, trabaja, ¿ok? Con el enfermo, ¿ok? Con su familia y con sus seres significativos. Te pregunto, Kike, entonces, en esta experiencia tan grande que tú has tenido, ¿cómo nosotros podemos empapar a la gente para que se enamore de esta tanatología? Bueno, hay diferentes formas. Si quieren pertenecer, ¿verdad? Yo sugiero que en cada parroquia se esté organizando una pastoral de la salud. Entonces yo creo que es bien importante que en esa pastoral de la salud pues, se trabaje con la rama de tanatología. La vamos a trabajar para que podamos ayudarlo. Segundo, si no, pues privadamente, bueno, en la universidad, en la cual yo imparto unos cursos, los podemos hacer. ¿Cómo te consigo? Ok, fácil, al teléfono, ok, al teléfono 787-385-5628. Repito, 787-385-5628. Y ahí están. El diácono Kike, porque también es diácono, y si no lo consigue a través del obispado de Cagua, a través de la diócesis, el número del obispado es 747-51. Hasta ahí llegué. Okay. Al obispado de Cagua. Con el obispado de Cagua, y allí pregunta por el diácono Kike, y allí también todo el mundo lo conoce. Bien, queridos hermanos y hermanas, Kike, para mí ha sido un momento con los pelos encrespados, porque hay mucha información que no conocía, mucha información muy buena y que todo el mundo debe conocer. Todos vamos a morir, todos tenemos que pasar por este proceso. Qué más bonito que una persona preparada esté a mi lado y que me ayude a caminar este proceso de desprendimiento
que es un parto. Un parto es el desprendimiento de la parte gloriosa espiritual de este cuerpo material. Y no simplemente, yo sé que estamos cortos de tiempo, no simplemente con el enfermo, aprender a trabajar con la familia, porque decía mi abuela, se murió el ahijado, se acabó el compadrastro. Visitamos el enfermo mientras está vivo, se murió, no volvemos más a esa casa. Y ahora es cuando esa familia necesita el acompañamiento de la iglesia. Siempre me dicen que hay un niño con cáncer, yo digo, hay una familia con cáncer. Exacto. Todos están enfermos de cáncer. Y todos están sufriendo el mismo dolor. Y trabajamos con eso. Y ese es nuestro trabajo, y lo tenemos doble. Como diácono y aparte de como tanatólogo, tienes doble trabajo, ¿verdad? Para llevar a cabo. El Señor ya te compensará en el final. Amén. En ese proceso final tuyo debe ser un proceso espectacular. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que te siga bendiciendo y que te siga dando todos esos talentos para que puedas seguir ayudándonos a nosotros en la iglesia. Hermanos, hermanas, no nos queda más tiempo. Mírenle la cara, lo voy a tener que traer de nuevo. Hay mucho que hablar. Tenemos muchas cosas que se nos han quedado, pero el tiempo es corto. Les invito a que nos sigan y que próximamente ya les notificaré para la segunda entrevista. Te invito a que hagan la bendición final conmigo. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familiares y con ustedes permanezca para siempre. Amén.